Amigos televidentes de Colombia al Día, gracias por estar aquí con nosotros como es habitual cada domingo. Este programa que habitualmente es presentado para ustedes por Enrique Córdoba, bueno, como saben, está de vacaciones aún. Y estoy yo aquí para acompañarles, Manolo González Moscote. Gracias por hacer del tiempo de ustedes nuestro tiempo y sobre todo en este domingo. Tengo un invitado especial que nos acompaña hoy, Raúl Ramírez, periodista colombiano, director del noticiero Pacífico, ¿no? Importante la labor que ustedes vienen realizando en Cali, en Colombia, y sobre todo Raúl por el background que trae. Estudió en la Unión Soviética, en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, hizo un posgrado en Londres, trabajó en canales importantes en Colombia y ahora está radicado en Cali. Raúl, bienvenido, gracias por estar aquí. Manolo, muchas gracias a ti por la invitación, a los televidentes de Colombia al Día. Buenas tardes. Pues sí, aquí estamos de paso por Miami, en esta gran ciudad, conociendo todos los logros que han obtenido en tantos años de historia. ¿Le gustó Miami? Es encantadora, una sociedad encantadora, la gente es muy amable. Me imagino tienen sus propios problemas, pero lo importante es que lo estén solucionando en armonía, en paz, no como en nuestros países latinoamericanos, sobre todo en Colombia, en donde solucionar los problemas acarrea incluso la muerte. Bastante difícil. Ya hablaremos de esa parte. Raúl, comencemos por el principio. Usted es colombiano, usted vive el día a día de Colombia, pero dentro de ese día a día de Colombia, ¿cómo ve usted la perspectiva del país, de Colombia frente al mundo? ¿Qué ve? ¿Cómo siente a Colombia? Yo creo que a Colombia lo esperan grandes retos y grandes posibilidades en la medida en que Colombia logre superar el conflicto armado interno. O sea que usted sujeta el desarrollo de Colombia al conflicto armado. Indefectiblemente. El conflicto armado colombiano, la guerra que se ha desatado en nuestro país durante más de 50 años, ha sido un freno enorme para nuestro desarrollo, para nuestras grandes posibilidades. Y yo creo que a Colombia en estos momentos lo anima un deseo de paz inmenso. ¿Por qué cree usted que los gobiernos del mundo, el gobierno alemán, el gobierno estadounidense, la comunidad europea, los gobiernos latinoamericanos están apostando por este proceso de paz? Se ha entendido por fin se ha entendido por parte de la comunidad internacional que abrir posibilidades de mercado en Colombia es beneficioso para estos países. Para Alemania, para Francia, para España, para los mismos Estados Unidos que están metidos hasta los tuétanos en nuestra economía, les interesa que en Colombia haya un proceso de paz y que ese proceso de paz sea victorioso. ¿Qué productos, qué áreas, qué renglones resaltaría, vendería con más facilidad a corto plazo si se llega a una paz en el país? ¿Qué da beneficio a Colombia? Mire, en estos momentos el presidente Juan Manuel Santos adelanta una política minero-energética muy agresiva. En la medida en que el proceso de paz, el conflicto armado se supere, estas políticas minero-energéticas van a desarrollarse con mayor normalidad, puesto que todos esos recursos naturales están ubicados en zonas de orden público. En la medida en que se logre afianzar un proceso de paz, la penetración del capital a esos territorios va a ser más favorable, menos conflictivo, y la ganancia va a ser para Colombia y para los países del otro mundo. Ahora, pongamos las cosas en contexto. Estamos hablando de que en esas regiones justamente donde se produce, bueno, hoy en día hay un problema de minería ilegal en Colombia que está tomando dimensiones muy grandes. Estamos hablando de los grandes atentados que tienen las líneas de conducción, estamos hablando de los oleoductos por parte de la guerrilla y grupos irregulares. Estamos hablando de que la infraestructura energética en Colombia tiene problemas y que está en una zona sumamente peligrosa. Una vez la paz en Colombia, ¿cree usted que estos productos, sobre todo mineroenergéticos, tendrían entonces una gran salida y sobre todo una mayor facilidad de exportación? Indudablemente, mire, desde el 17 de diciembre del año 2014, o sea, hace más de 4 meses, la guerrilla de las FARC en este proceso de negociación ha declarado un cese unilateral e indefinido al fuego. Es decir, todas sus acciones ofensivas están suspendidas. Y entre las acciones ofensivas que había emprendido la guerrilla históricamente estaba el sabotaje económico. Oleoductos, poliductos, impedir el funcionamiento de empresas multinacionales en sus zonas de área de influencia.
Eso desde hace 4 meses está suspendido. Eso ha dado la posibilidad de que las empresas legalmente constituidas, por ejemplo, Ecopetrol o las grandes multinacionales del petróleo, puedan transportar sus productos por esas zonas sin ningún tipo de sabotaje. Eso mismo podría ocurrir en caso de que se afiance un proceso de paz. No estamos hablando de la minería ilegal. La minería ilegal es un fenómeno que está muy ligado a la ilegalidad, a los dineros sucios, a las bandas criminales. Estamos hablando de la minería legal, la que el gobierno autoriza mediante títulos mineros. Eso se podría realizar con mayor tranquilidad. Ahora, bien interesante lo que usted está diciendo, ¿sabe por qué? Porque si miramos las cifras de producción de petróleo, Colombia había alcanzado casi 1.200.000 barriles hace un año y algo, cuando se arreció este ataque de la guerrilla hacia la infraestructura, hacia los oleoductos, poliductos. Automáticamente esta producción se bajó, llegando incluso hasta 800.000 barriles. Y hoy, hace aproximadamente una semana, Ecopetrol y las entidades que manejan el flujo de petróleo en Colombia han anunciado al mundo que están sobre los 1.100.000 barriles y se le estarían agregando en los próximos meses más de 28.000 barriles de petróleo a la producción nacional. Quiere decir que definitivamente se nota, se siente que estando el país en paz, hombre, esta producción sería mucho mejor aún. Es que el mejor negocio, y eso hay que entenderlo, primero los colombianos, tenemos que entender que el mejor negocio que se puede hacer en nuestro país es la paz. La guerra es el peor negocio que puede haber. En el país se invierten 26.000 billones de pesos anualmente en la industria de la guerra. Pero esa industria de la guerra de 26 billones de pesos, le está quitando capital a otras industrias que podrían desarrollarse. La industria minero-energética, la industria de la educación, la industria de la salud, la industria de la vivienda, todo esto. El mejor negocio que ahora podemos encontrar los colombianos es apostarle a un proceso de paz. Y eso lo ha entendido también la comunidad internacional. La comunidad internacional ha entendido que más guerra en Colombia conduce a unos gastos realmente que no van para ningún lado. La guerra en Colombia durante más de 50 años no se ha solucionado. Se inició con 50 hombres en armas. La guerrilla de las FARC se inició con 50 hombres en armas. Hasta hace poco tenían 22.000. El gobierno de Álvaro Uribe, de 8 años, se la apostó toda a la guerra, a acabar con la guerrilla. No la acabó. Y la diezmó, más no la acabó. Sí, una cosa es diezmarla, una cosa es arrinconarla, o una cosa es mutarla, una cosa es obligarla a que cambie su estrategia de guerra de guerrillas por unidades móviles pequeñas y toda cosa, y ahí está. Entonces, el mejor negocio para los colombianos es la guerra. Yo no entiendo por qué algunos sectores minoritarios en Colombia, pero muy poderosos, aún siguen apostándole a ese cuento. Pero bueno, eso tiene una explicación muy simple y económica, ¿no? Y es que el negocio de las armas, el negocio de la prostitución, la trata de blanca, el negocio de la droga son los 3 mejores y más rentables negocios de la humanidad. La guerra es un gran negocio para esa minoría, para esas personas que apoyan la guerra, y justamente ellos serán los que le pongan el palo a la rueda, porque justamente sus intereses se van a ver menospreciados, menoscabados cuando la paz llegue. Pero hay otra cosa, es que la guerra distrae. La guerra pone a la opinión pública a pensar en función de la guerra, de lo militar, de los hechos de guerra. Y mientras tanto, mientras la opinión pública está mirando para otro lado, los corruptos en Colombia, que son muchos, están saqueando el erario. Mire, en Colombia se pierden 13 billones de pesos anualmente por actos de corrupción. Entonces la gente la tienen entretenida con el cuento de la guerra, la tienen totalmente polarizada, porque sí, porque no, la paz, la guerra, mientras los corruptos están saqueando por debajo toda nuestra riqueza. Entonces, eso le interesa a los grupos políticos más corruptos del país, que son grandes y que aún ostentan el poder. Ahora se vienen unas elecciones departamentales y municipales en octubre. Y los candidatos que estamos viendo nosotros son los mismos. Corruptos, aliados con grupos ilegales, con grupos paramilitares, con grupos de narcotraficantes, con bandas criminales. Y esos, estoy seguro, van a mantener el poder. ¿Por qué? Porque es que la guerra distrae y la guerra
le crea a la sociedad un manto de distracción muy enorme. Mire, cuando hay acciones de guerra, uno de los grupos que más se fortalece en Colombia es el uribismo. ¿Por qué? Porque ese es su insumo. De su caballo de batalla. Su caballito de batalla. Cuando hubo un ataque de las FARC, hace 3 semanas, que murieron 11 soldados, el uribismo, que estaba totalmente arrinconado, porque cuando se hablaba de paz se apoca, inmediatamente se catapultó nuevamente. Y en esa semana al uribismo le condenaron a 3 fichas, 3 alfiles. 3 alfiles grandes del presidente Álvaro Uribe, que fue a su entonces ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, y a su entonces ministro de Salud, Diego Palacio. 2. Claro, la gente, como estaba obnubilada... Bueno, y sin contar a la señora que fue directora del DAS, y al que fue secretario de la presidencia. María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno. Pero esas condenas pasaron de agache porque la gente estaba alebrestada con el tema de la guerra. Entonces, ¿a quién le conviene la guerra? Obvio, a los negociantes de la guerra, a los que venden los pertrechos y toda esta cosa, de la cual la industria militar estadounidense está también muy metida. Pero ¿a quién más? A los grupos políticos aliados con la corrupción y con la delincuencia, que son estos que yo le digo que ostentan los poderes locales. Por eso. Ahora, mirando a Colombia políticamente, Colombia está de moda, como digo yo, ¿no? Tiene reinas de belleza, tiene futbolistas en los mercados internacionales, tiene campeones, tiene medallas olímpicas de oro, tiene medallas olímpicas en varias disciplinas. O sea, Colombia es un país que está sonando internacionalmente. ¿Por qué cree usted este auge de Colombia? ¿Algo está cambiando internamente en Colombia? No, el factor humano. Colombia está llena de gente muy buena, capaz, talentosa. Aquí en los mismos Estados Unidos vive gente muy capacitada. Hay mucho cerebro fugado, infortunadamente. Se han venido para Estados Unidos, se han ido para Europa, porque no hay posibilidades en Colombia, porque la guerra nos tiene fregados. Porque los manejos políticos en Colombia son turbios. Ahora, como usted dice, Manolo, hay un boom de lo colombiano. Miss Universo, James Rodríguez, Falcao, que le está yendo regular, tanta cosa, la música, el deporte. Pero eso siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que ahora se ha fortalecido mucho más el factor humano. Y mientras Colombia logre recuperar su autoestima, yo sé que los colombianos van a brillar con luz propia en el exterior y en el mismo país. Mientras logremos recuperar nuestra autoestima, el colombiano va a ser un referente enorme dentro de la cultura universal. Y para recuperar nuestra autoestima hay que superar este conflicto armado. Por eso nosotros en Colombia, muchos sectores le apostamos a que haya un proceso de paz exitoso en La Habana. Por eso este noticiero que yo dirijo se llama Pacífico, con Z. Y Z mayúscula. Z mayúscula, porque nuestra línea editorial es la paz. Es exaltar las acciones de paz. A mí me da vergüenza con nuestros latinoamericanos y muchos colegas colombianos que laboran en Colombia, ver los grandes canales privados apostándole a la guerra. Y apostarle a la guerra es también manejar el tipo de información que nosotros le emitimos a nuestros televidentes. Allá hay canales privados que tienen un noticiero de 3 horas, pero los 40, 50 primeros minutos son hechos violentos. Yo no entiendo cómo la gente almuerza allá tranquilamente viendo un noticiero de televisión, cuando eso es un derrame de sangre permanente. Que el niño que fue violado, que la esposa que fue agredida por el esposo, que el muchacho que le pegaron una puñalada por las zapatillas, que el policía que agredió a yo no sé qué. Hechos de guerra que en Colombia no forman una opinión pública propensa para la paz. Yo creo que es uno de los grandes retos de los medios de comunicación, de los colegas, de los periodistas. La idea es cambiar la cultura de la guerra por la cultura de la paz, porque obviamente un país en paz de pronto no sería tan rentable como a muchos les convendría. Ese es el reto, yo creo que esa es la obligación ética y moral de los medios de comunicación, de los periodistas. ¿Cómo ve usted a una Colombia en paz?
¿Cómo la vislumbra? ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo la sueña? Mira, la veo más educada, más tolerante. Es decir, que no ocurra lo que ocurre en mi ciudad como Cali, donde el conductor es agresivo, con el pito, con la cruceta, con el madrazo. Yo estoy hace 6, 7 días llevo aquí en Miami. A mí me sorprende. Me sorprende... que no hay un solo pito en la calle, nadie no hay pita. ni un solo pito, la gente te cede. O sea, utilizar el claxon. La gente te cede el paso. Allá no, allá por el contrario te procuran es cerrarte, joderte la vida. Entonces, eso es lo que yo digo y veo una Colombia en paz así, culta, tolerante, muy cívica. Pero eso, el problema de la paz viene desde nosotros mismos, como personas. Que tengamos un corazón tranquilo, armónico con la naturaleza, con el ser humano, en equilibrio, donde nos levantemos, demos la mano, saludemos, cedamos el paso, no le demos pito al conductor de adelante cuando todavía no ha cambiado a verde el semáforo. Eso es una Colombia, sin hablar pues de las otras cosas, con más inversión social, con un campesino rico, porque Colombia, a diferencia de muchos países europeos, el campesino es pobre, es miserable. Sí, cuando se dice campesino en Colombia se está hablando de una clase muy miserable, muy pobre, una clase que le hace falta prácticamente absolutamente todo. Cuando uno habla de un campesino europeo, está hablando de un campesino poderoso, una persona con muchos recursos, que vive bien en el campo, que tiene tecnología. O sea, estamos hablando de campesinos totalmente de otros siglos. En Colombia se inventaron durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez un programa que llamaba Agroingreso Seguro. Ese programa se inventó para que, a raíz de que se iba a firmar el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se preveía que el campesino se iba a empobrecer más. Entonces se le crearon unos subsidios para darle a los campesinos pobres. Pero esos subsidios terminaron en manos de poderosos empresarios de la tierra. De grandes terratenientes. Fueron desviados esos recursos. Fueron desviados, pero miles de millones de pesos. Por eso fue condenado uno de los ministros estrellas de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, que está por acá prófugo, en estos países. No sé si está en Miami, en de estos grandes supermercados, pero está aquí en Estados Unidos, prófugo de la justicia. Nosotros, los colombianos decentes, creemos que uno de los gestos de paz que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos es devolver a este prófugo a la justicia colombiana. Porque es imposible que haya delincuentes huyéndole a la justicia en tierra norteamericana, en tierra estadounidense. Si nosotros queremos darle un aporte al proceso de paz, los Estados Unidos tienen un delegado dentro de los diálogos de La Habana, se llama Bernard Armstrong. Pues uno de los gestos más encomiables que podríamos agradecerle a los Estados Unidos, devuelva a Andrés Felipe Arias. Ya. Bueno, en ese caso, si estamos hablando de devolver a Andrés Felipe Arias, estaríamos hablando también de que ellos, la guerrilla en La Habana, ya van a colocar sobre el tapete la devolución de uno de sus alfiles, el vallenato Palmera. Simón Trinidad. Simón Trinidad. Estaríamos hablando también de que podrían en determinado momento parar la negociación o presionar la negociación para que Palmera regrese a Colombia o al menos vaya a La Habana a negociar con ellos. O sea, es un poquito complejo esto de permitir o hacer que estas personas regresen. En un proceso de paz tan complicado como el colombiano, donde se están definiendo 60 años de guerra y que tiene unas causas sociales y económicas muy estructurales, pobreza en el campo, saqueo... Sí, porque ahí es donde nace la guerrilla. Saqueo de los recursos naturales, falta de garantías para la oposición política. En Colombia, si tú piensas diferente, te matan. Si tú piensas de una forma distinta al establecimiento, te consideran un guerrillero y te eliminan. Y eso se ha dado siempre, a nivel de campesinos, de obreros, de intelectuales, de docentes universitarios. En solo este año, hoy es... estamos ya a principios 9 de mayo. Estamos a principios de mayo. En lo corrido de este año han asesinado en Colombia a 23 defensores de derechos humanos. En lo corrido de este año. Y eso que estamos hablando de un proceso de paz. Cuando la gente debe cambiar el chip. De que si tú piensas diferente, yo te tengo que respetar tus ideas de manera diferente mientras no estés vulnerando la ley.
Sí, sí. Si estás vulnerando la ley, pues entonces te encarcelan, obvio. Pero si tú estás pensando de una manera diferente, pues respeta y venga, discutamos. En este proceso de paz hay que mostrar gestos. Gestos. La guerrilla ha mostrado gestos. Suprimió los secuestros. Suprimió el reclutamiento de menores de hasta los 17 años. Está en un cese unilateral e indefinido al fuego. Se están haciendo gestos de parte del gobierno. Sí, pero en este cese unilateral se produjeron la muerte de los 11 soldados. Sí, porque ellos han sido claros. Ellos han sido claros. Estamos en cese unilateral e indefinido, pero si nos atacan, nos defendemos atacando. Eso fue claro. No, y claro, eso más claro está la norma que se estableció y es vamos a negociar en guerra dándonos plomo. Eso quizás es la primera norma que se estableció y que puede dentro de este marco pasar lo que quiera. Y es una fórmula perversa. Es una fórmula perversa. Algunos analistas dicen que es buena, pero es que para mí en la lógica no cabe de que tú y yo estemos hablando mientras que afuera nos estamos dando bala. No cabe en la lógica. Es mejor procurar buscar la fórmula para que haya un cese bilateral al fuego. Hombre, lo que menos querría un colombiano es ser la última víctima de una guerra que se está pretendiendo acabar. Mire, eso que usted me dice de el cese bilateral, que sería importante, yo lo entiendo desde otro punto de vista estratégico. Lo entiendo desde el punto de vista, y yo sería uno de los primeros en criticar que no se debe dar el cese bilateral, no se debe dar por una sencilla razón. Los enemigos de la paz, que los hay de lado y lado, porque en la guerrilla hay división, en la misma guerrilla hay quienes no quieren la paz por muchas razones. El problema sería, Raúl, que si se para todo este proceso de guerra, los enemigos de la paz van a aprovechar esta coyuntura para producir atentados y culpar, porque no olvide que la primera condición que se pone cuando hay un cese bilateral es que si hay acciones suyas contra mí o tengo acciones contra usted, nos paramos de la mesa, paramos la negociación. Y eso es precisamente una de las cosas que seguramente le han aconsejado a Santos, no vaya a parar este proceso a través de un cese bilateral, porque si usted lo hace, los enemigos de la paz vienen y le ponen petardos en cualquier parte a nombre de que fue usted o lo contrario, el grupo contrario, y allí se para la negociación. Yo creo que es algo muy inteligente pensar que se debe seguir negociando en medio de la guerra. Mirado desde ese punto de vista. Yo considero a Santos porque Santos está como un sándwich, apretado por lado y lado. La ultraderecha en Colombia es fuerte. Obtuvo 7 millones de votos, casi le quitan el segundo mandato a Santos. Espía permanentemente el proceso de paz. Tiene mucha fortaleza al interior de las fuerzas militares. Los abucheos de hace 3 semanas al presidente Juan Manuel Santos fueron evidentes de que había un ruido de sables al interior de las fuerzas militares. O sea, Santos yo lo considero porque entiendo que si Santos declara un cese bilateral al fuego, toda esta ultraderecha se le viene encima. Se le viene encima. Pero mire, lo que usted dice y esas prevenciones son entendibles, pero son superables. Porque para eso existen las veedurías internacionales. Por eso, es posible. Por eso el presidente Juan Manuel Santos, a raíz de que está presionado por muchos factores externos para que no acepte un cese bilateral al fuego, no acepta que organismos internacionales se empleen a fondo en este proceso de verificación de un cese bilateral al fuego. Y yo creo que esa es una de las fórmulas. Es decir, si se ha empleado ese cese bilateral al fuego en otros conflictos también complicados que se han realizado en el mundo entero, ¿por qué no hacerlo en Colombia? ¿Y por qué no hacerlo cuando la guerrilla ha demostrado voluntad? Es decir, a la guerrilla la atacan, permanentemente le están asesinando comandantes. Y ellos no se paran de la mesa en ningún momento. ¿Y usted, los ha visto llorando? En absoluto. ¿Como plañideras? No, nada. Ellos saben que esa es la guerra, esa es la dinámica de la guerra. O sea, si les matan un comandante, 2 comandantes, 3 unidades, 5 unidades, ellos continúan. Lo que no ocurre con las fuerzas oficiales,
que el lenguaje dentro de las fuerzas militares es agresivo todavía. Los tildan de todo. Dicen, nosotros los vamos a alcanzar desde vamos a llegar hasta la última madriguera. ¿A quién se alcanza en una madriguera? Si no a las ratas. Ese lenguaje es agresivo, ese lenguaje no es de paz. Y siguen, y cuando reciben un golpe, entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo entender la lógica de la guerra en un país en donde la versión oficial es la que prima y la versión del adversario es la que se minimiza? Es muy complicado. Los enemigos de la paz, los enemigos de este proceso, los amigos de la guerra en Colombia, ¿cree usted que estén preparando algo? ¿Estén detrás de algo? ¿Están haciendo algo? ¿Se quedarán con las manos cruzadas una vez se llegue con un proceso a feliz puerto? Yo le mencionaba ahora una cifra de cuántos defensores de derechos humanos han sido asesinados en los primeros 4 meses de este año, en lo corrido de este año, 23. Esas son acciones de los enemigos de la paz. Es decir, si hubiese una guerrilla ahora no dispuesta a dialogar, eso hubiese sido el mínimo pretexto para ellos levantarse de la mesa. Y ellos saben que a ellos los puede esperar eso. Apenas entren a la legalidad, va a haber una operación exterminio, es posible, como ocurrió con la Unión Patriótica. Con la Unión Patriótica. Y es lo que justamente ellos están curando en salud. Que si ellos llegan a la legalidad, no les vaya a pasar lo mismo en la Unión Patriótica, la exterminación de más de 2.000 y algo de 4.700 militares. 4.700, es una cifra asombrosa. Eso no ocurre ni en la peor dictadura. Yo no sé si los amigos cubanos tienen conocimiento de que sus militantes anticastristas en Cuba estén siendo asesinados de esa manera. Pues no, en Colombia, que se precia de ser una de las más sólidas democracias de Latinoamérica, pues no. En un periodo de 3 años fueron asesinados 4.700 militantes de un partido de oposición. Bastante gente. Bueno, Raúl, muy agradable conversar con usted. Podríamos seguir horas, pero desgraciadamente nos tenemos que despedir. Raúl, gracias por estar con nosotros. Gracias, Manolo, por tu invitación y los invito a que nos vean por la página web www.pacificonoticias.com. Gracias. A ustedes los esperamos el próximo domingo. Este servidor, Manolo González Moscote, les dice, sobre todo a las madres que nos ven, feliz Día de la Madre.